Saludos ingenieros. Vamos a continuar con el capítulo 4 referente a solicitaciones combinadas, las cuales están definidas en el capítulo F28 de la NRC 10. Entonces comencemos analizando los miembros con simetría doble o simple solicitados por una fuerza de flexión más una fuerza axial. Analicemos primero el comportamiento de los elementos que están sometidos a esta combinación de fuerza. Vemos un pórtico, el cual está sometido a una carga vertical y una carga horizontal externa, puede ser sismo o viento o cualquier otra carga que ustedes consideren. Si analizamos una parte de ese pórtico, vemos que el pórtico o las columnas en particular, que son los elementos que están sometidos a esa combinación de fuerza, se van a enfrentar a dos condiciones. Primero, a un desplazamiento delta generado por la fuerza horizontal, y a un desplazamiento, digamos, delta 2, generado por la sobrecarga P sobre el elemento, o sea, lo que nosotros llamamos que se está presentando una veltez del elemento, asumiendo que la carga P es bastante alta para generar ese desplazamiento delta. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de primer orden, lo que vamos a obtener son los desplazamientos, el diferencial delta, ¿cierto? Y analizaremos con esas cargas. Pero si queremos considerar el efecto de segundo orden, debemos considerar el desplazamiento que se está presentando acá debido a la veltez por la columna. En general, diremos que la resistencia requerida del sistema o de ese elemento que está solicitado por fuerzas combinadas será o debe ser menor a la relación entre la resistencia requerida y la resistencia disponible. O sea, esa relación deberá ser menor o igual que 1 para que ese elemento pueda cumplir o pueda satisfacer las condiciones que estamos requiriendo. Ahora bien, si analizamos el efecto por separado de esa columna en particular, vemos que cuando sometemos esa columna a la combinación de carga horizontal y vertical, cuando hacemos el primer análisis, lo que vamos a obtener son unos desplazamientos o un diferencial delta, este diferencial que está aquí, y unos momentos producidos por la condición inicial, ¿cierto? Entonces, ese momento producido por la condición inicial o análisis de primer orden me produce un momento. Pero ¿qué pasa? Que la carga P que yo estoy colocando como una fuerza de compresión, cuando esa fuerza es bastante alta, genera una deformación o un pandeo en el elemento, y eso genera un momento adicional, el cual yo debo considerar. Entonces, cuando estoy analizando el elemento con el efecto P delta, lo que está produciéndose es que el momento se incrementa. Esto es importante saberlo porque vemos que cuando tengamos los elementos solicitados a esas dos combinaciones de fuerza, debemos aumentar el momento con el cual o el momento que se está considerando en la revisión del elemento. Ahora, ¿qué pasa si esa carga no es de compresión, sino es una fuerza de tensión? Entonces va a pasar algo contrario, ¿no? Lo que va a pasar es que la fuerza horizontal va a seguir generando un desplazamiento o un diferencial, pero ahora esa fuerza de tensión, en vez de aumentar ese momento, lo que va a hacer es tratar de reducirlo. Entonces vemos que en la condición original el elemento tendrá un momento B por L, pero cuando yo le aplique la fuerza P, esa fuerza lo que hace es que reduce ese momento. Es más o menos el principio que se usa cuando tratamos de hacer estructuras postensadas o pretensadas, dependiendo de lo que estamos buscando. Entonces lo que hacemos es tratar de compensar ese momento con una carga de tensión que me ayude a disminuir la capacidad, a disminuir el momento que se está produciendo y aumentar la capacidad del elemento como tal. Entonces, se están presentando dos efectos en el desarrollo de esa columna, ¿cierto? Se está presentando flexión y pandeo. Entonces, la flexión, si vemos el pórtico, la vamos a obtener cuando sometamos el elemento a una fuerza horizontal. Entonces, si analizamos la columna de la izquierda, vemos que esa columna, cuando la sometemos a una fuerza horizontal, lo que va a generar es una deflexión del elemento. El elemento se está flexionando delta A. Ahora, cuando tenemos
ese mismo pórtico, pero ahora no lo tenemos sometido a fuerzas horizontales, sino a una fuerza vertical P, y esa fuerza es bastante alta, que genera un pandeo en el elemento, lo que va a pasar es que la columna se va nuevamente a desplazar o se va a deformar, y lo que se está generando es un pandeo del elemento. Esto es como una entrada para poder diferenciar lo que es un análisis de primero y segundo orden, dado que las ecuaciones que definen la combinación de efectos por fuerza axial y fuerza flexionante requiere distinguir en qué momento necesitamos hacer un análisis de primero o de segundo orden. Entonces, podríamos definir que un análisis o un cálculo de primer orden es un cálculo donde se obtienen los esfuerzos de la estructura en posición nominal, o sea, en posición inicial, de forma que cualquier excentricidad debida a la deformación de esta no se está tomando en cuenta. O sea, es lo que ustedes hacen normalmente cuando estamos tratando de hacer un análisis normal y no queremos calcular efectos de segundo orden. Afortunadamente para nosotros en los programas de diseño hoy es muy fácil obtener estos resultados. Y cuando vamos a hacer un cálculo de segundo orden, o sea, un efecto P delta, lo que llamamos normalmente considerar el efecto P delta sobre la estructura, lo que está pasando es que los esfuerzos que se calculan tienen en cuenta la deformación, la geometría deformada del elemento. Mi estructura es muy deformable, las cargas verticales incrementan los esfuerzos bastante considerablemente. Entonces, esto lo debemos hacer cuando sabemos que hay elementos muy esbeltos que van a generar unas grandes deformaciones iniciales y que esos efectos producen, digamos, bastante daño a la estructura. Entonces, realmente esto computacionalmente hacerlo es muy fácil, pero manualmente es bastante complejo. La ISC plantea unos procedimientos analíticos para generar o estimar el efecto de segundo orden, pero cuando tengo idealizadas las estructuras, o sea, un pórtico, una columna muy sencilla, ellos dan unos coeficientes y unos parámetros. El que quiera profundizar más en el tema puede remitirse a la ISC. Ahí se dan unos parámetros que dependen de la configuración y del comportamiento de dicho elemento. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos hacer es tener claridad de que el elemento, cuándo debo someter ese elemento a un análisis de primero o de segundo orden. En este caso es claro, ¿no? O sea, necesito saber los efectos de segundo orden cuando el elemento está a fuerza de flexión más compresión, y me quedaré con el primer orden cuando está haciendo flexión más tensión. Entonces ahora sí veamos lo que son las ecuaciones de interacción para miembros con simetría doble o simple solicitados por flexión y fuerza axial. Entonces, la norma, la NSR10, define dos ecuaciones dependiendo a la relación de la carga. Si esa relación de carga es bastante baja, plantea una ecuación, y por el contrario, si esa relación de carga es bastante alta, plantea otro tipo de ecuación. Entonces, cuando la relación de carga P último sobre la carga nominal de cargas axiales, ¿no? Porque estamos hablando de P, es mayor o igual a 0.2, la ecuación de interacción está en función a la relación de carga y a la relación de momentos tanto en X como en Y. Cuando la carga o la relación de la carga sea menor a 0.2, será una ecuación muy similar, lo único que cambia son los factores que están multiplicando a los coeficientes de relación. En cualquiera de los dos casos, esa relación siempre deberá ser menor o igual que 1, para garantizar que el elemento ok. Entonces vemos que en esas ecuaciones los subíndices X y Y indican el sentido del momento flexionante, el subíndice N son las resistencias nominales. Esto lo hemos estimado, lo hemos calculado de acuerdo a las ecuaciones anteriores, tanto para flexión, o sea, deberemos hacer el análisis a tensión o a compresión por separado y a flexión por separado. Y entonces, si tenemos flexión y tracción, los momentos últimos se obtienen de un análisis estructural de primer orden, y si tenemos flexión y compresión debemos considerar los efectos de segundo orden. Para tal efecto usaremos el procedimiento de la ISC. Entonces aquí podemos hacer o usar el procedimiento que se especifica en la ISC para hacer una estimación de cuál es el efecto de segundo orden,
o simplemente lo haremos computacionalmente. Como no es el caso nosotros de entrar a estudiar análisis estructural, asumiremos de que esos valores los estamos estimando computacionalmente y los tendremos o los podremos obtener muy fácilmente. Gráficamente, esas dos casiones de iteración lo que hacen es que generan una región donde yo puedo decir que es aceptable dicho elemento. Es un gráfico de carga versus momento, entonces todos los elementos que queden dentro de esa región serán elementos que cumplen para esas consideraciones que estamos evaluando. Pues habrán unas consideraciones que debo tener en cuenta, por ejemplo, que para miembros con simetría doble o simple, solicitados por flexión y tensión, el factor de modificación para pandeo lateral torsional C sub B puede multiplicarse por la raíz cuadrada de 1 más P sub U sobre PY, donde PY está definido como una ecuación en función del módulo de elasticidad, de la inercia y de la longitud de arrastramiento. Esto es para cuando voy a calcular la capacidad a tensión de ese elemento. Entonces, yo podría modificar el valor de C sub B para reducir un poco los cálculos que debo realizar. Entonces, en general, lo que estamos haciendo es que estamos estimando unos valores teóricos a partir de las ecuaciones que ya sabemos lo que es tanto de tensión y flexión, y lo que estamos haciendo es calculando otros valores del análisis, o sea, los requerimientos de análisis, lo que nosotros hacemos normalmente computacionalmente, y hacemos una comparación entre lo que estoy requiriendo versus lo que soy capaz de resistir. Y ahí en ese entorno se plantea todo lo que es la combinación de efectos en este caso, o de iteración de efectos. Ahora veamos qué pasa cuando el miembro es asimétrico y otro miembro solicitado por flexión o fuerza axial, o sea, cualquier otro elemento diferente al mencionado anteriormente. Entonces, vemos que ahí es una ecuación general planteada en función a las relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, lo que estamos obteniendo aquí, o lo que vemos aquí en resumida, es de que tenemos una relación, esto es axial prácticamente, esto es momento en X, mx, y esto acá es my. O sea que lo que estamos haciendo es una relación de esfuerzo, y si tengo torsión o momento tendré que agregar ese coeficiente, y es lo que dice aquí donde están los valores que se están considerando, o sea que es cada letra o qué representa, ¿no? Este es tema axial, este es momento en un sentido, momento en el otro sentido. Entonces lo que hacemos es una relación de esfuerzo para poder sobreestimar lo que está pasando, y en todos casos esa suma de relaciones de esfuerzo lo que debe hacer es ser menor o igual que 1. Entonces esta es la ecuación general que se plantea en el capítulo F2, 8.2 de la NRC10, y es la que yo debo considerar para hacer cualquier análisis de iteración que quiera realizar. Veamos un caso particular de los perfiles tubulares estructurales solicitados por una combinación de torsión, cortante, flexión y fuerza axial definidos en el capítulo F2.8.3.2 de la NRC10. Entonces vemos que para estimar esa capacidad de interacción entre la torsión, cortante y flexión se define en función a la capacidad de la fuerza de torsión, que es la fuerza que no hemos analizado, ¿no? Y me dicen de que si la fuerza de torsión es menor o igual al 20% del requerimiento de la carga nominal, yo no debo considerar los efectos torsionales. Realmente cuando nosotros estamos analizando estructuras reales, consideramos la torsión cuando el elemento realmente es muy esbelto, o sea, una casa normal o un edificio de 3, 4 niveles que tenga, qué sé yo, vigas en relación de 40, 45 centímetros con 30 centímetros de ancho y columnas casi cuadradas, prácticamente los efectos de torsión son muy bajos. Entonces a veces se desprecia un poco esos efectos, pero cuando ya tenemos elementos o vigas muy altas o vigas esbeltas, es necesario considerar esos efectos. Y me dice que si la carga nominal requerida, la carga última requerida torsión es mayor al 20% de la carga nominal, la ecuación de iteración estará definido como una relación entre la carga axial, una relación entre el momento
nominal entre los momentos, una relación entre los cortantes y una relación entre esa torsión que se está presentando. Entonces vemos que es una ecuación muy similar, lo único es que el coeficiente cortante y torsión está elevado al cuadrado, pero una relación muy similar que la que hemos estado planteando de forma general. Vemos que B sub U y B sub N son las capacidades a corte, tanto último como nominal, y T, que es la resistencia requerida a torsión, eso lo obtenemos del análisis estructural, y T sub N, que es la capacidad nominal, lo vamos a calcular de acuerdo al F2831 de la NRC10. Entonces aquí les traigo un resumen de ese capítulo, cómo estimar la capacidad torsión, la capacidad nominal a torsión de un elemento de tubería estructural. Entonces vemos que la capacidad o la resistencia a torsión de esos perfiles estará definida para dos consideraciones especiales. Entonces, la capacidad de torsión o la resistencia de diseño de torsión, Φ-Tn, estará definido con un Φ o un coeficiente de resistencia igual a 0.9 y un T sub N o torsión nominal igual a un esfuerzo crítico multiplicado por una constante torsional. Esta constante torsional, la norma me da dos valores. Me dice que la constante torsional C puede tomarse de forma conservadora como si la tubería es circular, está en función del diámetro y del espesor, como está definido aquí. O sea, sería pi por una diferencia entre dt al cuadrado multiplicado por el espesor al cuadrado sobre 2. Y si la tubería es rectangular, el coeficiente de C o el coeficiente de la constante torsional está en función de la longitud, o sea, de la sección BH multiplicada por T o restado por T. Estos son los valores o las ecuaciones para determinar esa constante torsional que me está pidiendo la norma. Entonces el otro valor que debo saber cómo calcular es el esfuerzo crítico. Y la norma también define dos formas de calcular ese esfuerzo crítico dependiendo si es una tubería circular o una tubería rectangular. Entonces dice que para tuberías estructurales circulares el esfuerzo crítico será el mayor valor entre estas dos relaciones que están aquí. Una que es el esfuerzo crítico igual a 1.23 por el módulo de elasticidad sobre la raíz cuadrada de L por D, L sobre D, multiplicado por D sobre T a la 5 cuartas. O 0.6 por el módulo de elasticidad sobre D entre T elevado a la 3 cuartos. En cualquiera de los dos casos, cualquiera que sea el mayor de estos valores, siempre debe ser menor que el 60% del Feyet. O sea, en cualquiera de estos casos, ese valor siempre debe ser menor que el 60% de Feyet. O sea, yo tengo un tope, 60% de Feyet, y de esa forma puedo estimar el esfuerzo crítico para ese tipo de tubería. Y cuando la tubería es rectangular, yo lo haré o debo estimar ese esfuerzo crítico en función a la relación H sobre T. Si esa relación H sobre T está entre ciertos valores, en este caso menor o igual que 2.45 raíz cuadrada de E sobre Feyet, o estará entre ese valor y menor o igual a 3.07 raíz cuadrada de Feyet, E sobre Feyet, tendrá una ecuación diferente, y si es mayor a esa relación, tendrá otra ecuación. Entonces aquí tengo definidas tres ecuaciones para calcular el esfuerzo crítico y es función de la relación H sobre T. Esta es la forma para estimar el esfuerzo de torsión de un elemento o tubería estructural. Entonces, de manera general, vemos que solo se plantean ecuaciones para tuberías estructurales. Casi que cuando estamos trabajando con perfiles que son de doble simetría y en condiciones casi que normales, o sea, que no sean esbeltos o casos especiales, el efecto de la torsión no se está considerando. Si queremos andar más en el tema, deberíamos revisar lo que ya son diseños de elementos muy esbeltos, donde la torsión hace parte o es importante en su capacidad estructural. De este tema yo planteo dos problemas. El primero, que es seleccionar un perfil W14 en acero A992, el cual, para resistir las solicitaciones que se están planteando aquí abajo,
y que se considere una longitud sin soporte de 9 metros y que los extremos están totalmente articulados. Vemos que aquí ya yo tengo las cargas del análisis, ¿no? Esto es lo que yo estoy obteniendo del análisis. Lo que quiero es verificar o obtener un perfil que cumpla esas consideraciones. Y un ejemplo nuevo, que es verificar si para una columna de un pórtico contraventeado, un perfil 1499 puede resistir las solicitaciones que se están planteando acá mediante un análisis determinadas mediante un análisis de segundo orden, y que la longitud sin soporte lateral es de 4.3 metros. Los dos problemas serán planteados y resueltos en unos videos adicionales. Muchas gracias.